Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 10 de marzo del 2025. Siempre es bueno recordar que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada, rigurosa y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las distintas redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Muy bien, el podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación aquí en Comité. Muy bien. Vamos con los titulares de hoy lunes 10 de marzo en menos de un minuto. Primero, el ministro Juan José Santibáñez, quien fue allanado la semana pasada, fue irónicamente quien filtró información a la DIVIAC para que se allanara su anterior jefe, el entonces ministro Víctor Torres Falcón. Segundo, Rafael Ruiz Hidalgo, miembro de la Junta Nacional de Justicia, ocultó que tenía una sentencia por prevaricato que lo inhabilita de ejercer dicho cargo. Segundo, los bomberos no lograron apagar el incendio de Barrios Altos para ayer como tenían previsto y señalan que recién será extinguido, esperan ellos mañana martes. Cuarto, el Ministerio de Transportes habría acordado con Lima Airport Partners que el nuevo puente para acceder al aeropuerto Jorge Chávez, al nuevo terminal, recién tenga que estar listo en enero del 2029. Y quinto, Israel cortó ayer el suministro de electricidad en Gaza como parte de su estrategia para presionar a Hamás en las negociaciones sobre el cese al fuego. Ok, vamos con el desarrollo de cada una de estas noticias. Esta es la primera. El dominical Punto Final, voy a empezar por este tema porque me pareció bastante importante, reveló anoche que uno de los integrantes de la actual Junta Nacional de Justicia, que como sabemos cumple un rol importantísimo porque es el organismo que nombra, supervisa y sanciona a los jueces y fiscales, pues resulta que ocultó el hecho de que a él lo habían sentenciado por prevaricato en el 2010. Nos referimos aquí a Rafael Ruiz Hidalgo, que es uno de los 7 miembros que actualmente conforman la Junta. Prevaricato, por si no saben, es el delito que cometen los jueces cuando emiten una sentencia que va manifiestamente en contra de lo que dice la ley. Es, como entenderán, un antecedente gravísimo para alguien que es responsable precisamente de asegurar que los jueces y fiscales se comporten de manera impecable, cuando ese no ha sido su caso. A Ruiz Hidalgo le impusieron esta sanción cuando era juez suplente, pero resulta que fue asesor de Javier Arévalo, quien en ese momento era presidente del Poder Judicial, y para tomar este otro cargo, él no transparentó o nadie se preocupó de averiguarlo, siendo, como les digo, un antecedente que hacía ciertamente desaconsejable su incorporación a un puesto de confianza a ese nivel. En aquella sentencia por prevaricato a Ruiz Hidalgo le pusieron 3 años de cárcel. La Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia señala que cualquier persona sentenciada por un delito doloso está impedido de ser miembro de la Junta, de modo que podría perder el cargo. Ruiz Hidalgo no estuvo disponible para responder a las preguntas de Punto Final, es decir, prefirió guardar silencio. Segunda noticia, digamos, voy a tratar varias cosas que salieron anoche en los programas dominicales que están de alguna manera conectadas, pero son importantes. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, cuyo domicilio fue allanado la semana pasada por la Fiscalía en relación con este proceso que se le sigue por abuso de autoridad, habría estado irónicamente detrás del allanamiento de la oficina de su antecesor en el cargo, Víctor Torres Falcón, cuando era jefe de su gabinete de asesores. Según audios y chats revelados anoche por Panorama, habría sido el propio Santibáñez el que filtró información a la DIVIAC, concretamente al capitán Junior Izquierdo, con quien ya le conocemos audios, aunque él niega su autenticidad, para propiciar que hagan este allanamiento contra su entonces jefe Torres Falcón. Esta información se relacionaba con la contratación de la directora de la Oficina de Comunicación Social e Imagen del Ministerio del Interior, Patricia del Carmen Bobadilla. Lo irregular de esta contratación es que Bobadilla no estaba colegiada. Los chats y audios muestran cómo Santibáñez coordinaba con Izquierdo la intervención en el Ministerio del Interior. Incluso le dice, abro comillas, avísame si va a haber fiesta para no ir mañana, no me gustan los payasos, cierro comillas, refiriéndose pues sarcásticamente al allanamiento policial que estaba esperando que ocurriera. Como era de esperarse, Santibáñez ha negado una vez más la autenticidad de estos chats y audios. Mientras tanto, en Cuarto Poder se mostraron imágenes de lo que pasó en sus estudios la semana pasada, cuando Santibáñez mostró al aire que tenía en su celular el guión del reportaje que acababa de salir.
El todavía ministro había acudido al canal con su directora de comunicación, Adriana Rodríguez, su asesor Carlos Camacho, antes vinculado al sentenciado Rodolfo Orellana, y otras personas más. Cuando el Sol Carreño le pide a Santibáñez que diga qué pasó, o quién le pasó, mejor dicho, el documento, él dice que fue su directora de comunicación y menciona por nombre Carla, que no es el nombre correcto porque, como les decía, la directora se llama Adriana Rodríguez. Carreño empieza a buscarla con la mirada en el estudio, pero Rodríguez como que trata de ocultarse un poco y finalmente decide retirarse intempestivamente del estudio, no sin antes decirle a la directora de Cuarto Poder que era falso lo que acababa de decir Santibáñez y que ella no le había pasado nada. Rodríguez, como sabemos, renunció ahí mismo, dejando constancia de que Santibáñez había mentido al implicarla en este caso. En Cuarto Poder, dicho ese paso, también se difundió un audio que antes había salido en Hildebrand en sus 13, de quien sería la ex asistente de Dina Boluarte, Patricia Muriano, en el que afirma que la operación que se hizo a la presidenta sí fue estética, que no la operó Mario Cavani, el dueño de la clínica, sino un tal doctor Sánchez, y que también la operaron del abdomen y que deliberadamente omitieron dejar constancia de todo esto en una historia clínica. El audio también hace referencia a cómo el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte intentaba tener control sobre el gobierno y cómo le permitieron tener injerencia sobre la designación de prefectos y subprefectos. Muriano habló con Cuarto Poder y reconoció su voz en el audio, pero dijo que hay temas abordados en el que ella no reconoce. Tercera noticia, pese al inagotable trabajo de los bomberos y a estimaciones previas que indicaban que podía estar extinguido ayer domingo, Freddy Rivera Guevara, jefe de la Cuarta Jefatura Departamental de Lima, Centro, indicó a los medios que los bomberos aún no llegan al foco principal del incendio de Barrios Altos y que gracias al apoyo de un dron han podido identificar 12 de esos focos en la zona que sigue ardiendo. Rivera Guevara, coronel de los bomberos, comentó que estima que recién lograrán extinguir este incendio mañana martes 11 de marzo. De acuerdo con su testimonio, han debido enfrentar diversos contratiempos, como que el dueño de un almacén adyacente, donde tenían almacenada la maquinaria pesada proporcionada por la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Vivienda, les, en sus palabras, cerró la puerta. Además, Rivera Guevara explicó que no han podido acceder al núcleo del incendio debido a que los almacenes clandestinos afectados fueron construidos en zonas donde anteriormente había habido viviendas y el acceso era pues un pasadizo o un pasaje, lo que hacía muy difícil llegar a estos lugares. Por su parte, el comandante territorial de los bomberos de Lima y Callao, brigadier Alfonso Panizo, reportó riesgos estructurales en los inmuebles donde el fuego sigue activo y alrededores, y explicó que se necesita la presencia de equipos especializados en demolición de estructuras. Panizo explicó a la prensa que las estructuras de 9 pisos han caído como un castillo de naipes, lo que se ha traducido en mercadería y escombros por todas partes que impiden pues el acceso a los focos del fuego. El comandante territorial señaló que no es labor de los bomberos remover escombros ni demoler edificios a medio caer y que necesitan de forma inmediata la intervención de expertos en demoliciones con maquinaria pesada. Cuarta noticia. Un informe publicado por el medio en línea Infobae revela que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, ha acordado con el operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima Airport Partners o LAP, que el puente Santa Rosa para acceder al nuevo terminal recién puede estar listo en el año 2029. Recordemos que el inicio de operación del nuevo aeropuerto estaba fijado inicialmente para diciembre del 2024, pero la fecha fue postergada al 30 de enero del 2025 y ese día el MTC y LAP firmaron un acuerdo postergando para el 30 de marzo del 2025, la fecha en la que el nuevo terminal supuestamente empezará a operar y el actual dejará de funcionar. Fecha que aún se mantiene vigente, pues LAP realiza las pruebas técnicas para tratar de llegar a ese día. En este documento también se amplía el plazo que tiene el MTC para completar el intercambio vial Santa Rosa, la vía definitiva del acceso al terminal, que reemplazará pues, a los actuales puentes modulares que el MTC ha instalado para permitir el cruce sobre el río Rímac. Es importante tomar en cuenta que, según el contrato original, el MTC se había comprometido a tener esta obra lista en el 2021, 8 años antes de como está programada ahora, y eso incluye el puente, los accesos, una rotonda y pasos a desnivel. Sin embargo, las demoras en la ejecución de este proyecto a cargo del MTC llevaron a que inicialmente se acordara que esta obra pudiera estar lista en enero del 2025 y en este último acuerdo la fecha límite para que esté listo el puente se ha postergado, como les decía, a finales de enero del 2029, dentro de 4 años todavía.
¿Por qué es importante esto? Porque a diferencia de los puentes temporales que el MTC ha instalado sobre el río Rímac, este intercambio vial está diseñado para soportar el nivel de tráfico que se espera desde y hacia el nuevo terminal. Como ha explicado Citran, el organismo que supervisa las inversiones privadas en el sector transporte, estos puentes modulares o temporales solo tienen 2 carriles, mientras que la avenida Morales Duárez tiene 3, así que se espera que se generen pues cuellos de botella que demoren el acceso al terminal. Infobae entrevistó al ingeniero Francisco Jaramillo Tarazona, gerente de supervisión y fiscalización de Ocitran, quien advirtió textualmente lo siguiente: la demanda es creciente. Si se van a poner en operación desde el 2025 hasta parte del 2029, la demanda, si no se toman las acciones necesarias para albergar a tantos vehículos, no van a poder atender a tanta gente. Cierra comillas. Aquí se está refiriendo a los puentes modulares. Es lamentable que lo que debería ser pues una buena noticia para el país, la inauguración de un nuevo terminal que facilite la llegada de visitantes a nuestro territorio, en realidad genere el riesgo de causar incluso más incomodidad e inseguridad a los pasajeros, cuando menos hasta el 2029. Quinta noticia: Israel cortó ayer el suministro de electricidad en Gaza como parte de su estrategia para presionar a Hamas en las negociaciones sobre el acuerdo de cese al fuego. El ministro de Energía de Israel, Eli Cohen, anunció el corte el sábado y dijo que el gobierno al que pertenece utilizará, entre comillas, todas las herramientas a su alcance para lograr el regreso de los rehenes en manos de Hamas y garantizar que el grupo no permanezca en control de Gaza. Según la agencia de noticias Associated Press, el corte de electricidad en Gaza afectará, entre muchas cosas, a una planta de desalinización que produce agua potable para parte de la franja. Hace una semana, el Estado israelí bloqueó el ingreso de toda ayuda humanitaria, que incluye medicinas, alimentos y otros recursos esenciales, destinada para la franja en la cual viven más de 2 millones de palestinos. Estas medidas se producen en el contexto de las negociaciones estancadas entre Israel y Hamas sobre los siguientes pasos del acuerdo de cese al fuego, cuya primera fase culminó la semana pasada. Los israelíes quieren extender la primera fase del pacto y que el grupo miliciano deje en libertad a la mitad de los rehenes restantes a cambio de una promesa de negociar una tregua duradera, mientras que Hamas desea iniciar negociaciones sobre la segunda fase del acuerdo, que implica la liberación de los rehenes restantes, la retirada de las Fuerzas Armadas israelíes y una paz duradera. Dicho sea de paso, estas negociaciones continuarán hoy, lunes, en Qatar. En respuesta a esta medida, el portavoz de Hamas acusó a Israel de aplicar una política de dejar que la población se muera de hambre en violación de todas las leyes y normas internacionales. Siendo este un cuestionamiento válido, Hamas no está tampoco pues, en una posición de autoridad moral después del atroz atentado terrorista de diciembre del 2023 y de octubre, perdón, de 2023 y el hecho de que todavía pues esté con rehenes capturados. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU le advirtió a Israel que cualquier bloqueo de necesidades básicas para los civiles puede equivaler a un castigo colectivo. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles un comentario personal en el espacio de la reflexión del día. Mucha gente está comentando en estos días lo increíblemente complejo que va a ser ir a votar en el 2026 por la cantidad enorme de candidatos entre los cuales vamos a tener que elegir, al punto que la cédula de votación va a terminar siendo como una sábana si consideramos que va a haber muy probablemente más de 40 partidos participando. Muchos ven esto como un problema, con lo cual yo coincido, y están proponiendo que se hagan cosas, tanto a nivel legal como a nivel político, para que esa cantidad de opciones se reduzca, por ejemplo, fomentando las alianzas electorales. Yo quiero detenerme un par de minutos y reflexionar con ustedes en torno a por qué esto es un problema. Esta discusión me ha hecho recordar una charla TED extraordinaria que vi tiempo atrás de la economista conductual Sheena Iyengar, que se llama El arte de escoger o The Art of Choosing en inglés. No puedo recomendarla lo suficiente, vale mucho la pena verla. En esa charla, Iyengar desmitifica una serie de creencias que tenemos sobre la facultad de elegir que tenemos las personas. No voy a mencionarlas todas, sino que me voy a enfocar en una que es muy pertinente para el debate al que estoy aludiendo. Solemos creer, dice Iyengar, que siempre es mejor tener mayores opciones entre las cuales elegir. Aplicado a nuestro ejemplo, no importa que sean 40 partidos compitiendo, si fueran 60 u 80 sería mejor porque habría más alternativas para quien elige. Para refutar esta idea, Iyengar comenta que en un experimento que hizo en Europa Oriental,
en el que a los participantes se les ofrecía 7 variedades distintas de bebidas gaseosas antes de empezar la entrevista: Coca-Cola, Pepsi, Sprite, sus versiones regulares o con menos azúcar y así. Pero una cosa que le llamó a ella mucho la atención es que los europeos orientales con quienes conversaba, que venían de vivir en regímenes comunistas, no interpretaban esto como una decisión entre 7 opciones, sino como si solo hubiese 2 opciones. ¿Cómo así? Pues porque las alternativas eran bebida gaseosa o no bebida gaseosa. Es decir, no estaban identificando diferencias mayores entre esas 7 variedades de gaseosas, cosa que a alguien que está en otra cultura, en Estados Unidos, por ejemplo, ciertamente valoraría. Cuando Iyengar empezó a ofrecerle jugo o agua, recién ahí vio que los participantes identificaban estas como posibilidades distintas a la bebida gaseosa. ¿Qué lección extrajo ella de lo ocurrido? Pues que el valor de una elección está en que la persona que la toma pueda efectivamente valorar las opciones como distintas. En cambio, cuando uno se enfrenta a un número muy grande de opciones que no son claramente distinguibles unas de otras, lo que genera eso en quien decide, pensemos en el votante aquí, es mucho estrés y fatiga, al punto que puede preferir esa persona no tomar la decisión o hacerlo sin estar realmente interesado en el resultado. En esos casos, dice Iyengar, y la cito textualmente, poder elegir ya no es un marcador de liberación, sino de sofocación, de minucias sin sentido. Lo que debemos preguntarnos entonces es lo siguiente: ¿el votante promedio peruano está en la capacidad de identificar o valorar diferencias entre esos más de 40 partidos que participarán en las elecciones? Porque si ese elector los ve como veía los participantes del experimento de Iyengar a las bebidas gaseosas, pues en este caso la mayor cantidad de opciones no está mejorando la capacidad de elegir, sino que le está haciendo el trabajo más difícil y más costoso para la persona, digamos, el poder percibir las diferencias, y por ello va a terminar ocurriendo que escogerá cualquier alternativa sin preocuparse mucho o simplemente dejará de votar. Esta es una discusión difícil porque yo ciertamente tengo una inclinación a pensar que cualquier cosa que limite la capacidad de elección de alguien puede ser problemático. Pero siendo esta una decisión tan relevante no solo para el votante individual, sino para la sociedad como un conjunto, por los efectos agregados del resultado electoral, sí amerita pensar si al darle demasiadas opciones en lugar de ayudarlo en lugar de ayudar al votante, lo estamos perjudicando y de paso generando un problema sistémico en la calidad del proceso de elección colectiva en este caso. Ojo que, como siempre les digo, el pluralismo político es un requisito indispensable para cualquier democracia. Reducir las opciones en una elección no podría ser algo que se haga, digamos, o que lleve como consecuencia que deje de haber pluralismo. Fíjense aquí la ironía que el país que más valora la amplitud de opciones en la toma de decisiones, vale decir Estados Unidos, tiene reglas electorales que hacen que en la práctica solo se pueda elegir entre 2 alternativas, republicano o demócrata. Estudiando yo en la Universidad de Georgetown, una vez le pregunté sobre esto a un estratega del Partido Demócrata y su respuesta fue bastante decepcionante. Me dijo que esto era así porque, entre comillas, así le gustaba a los estadounidenses. Yo tendería a pensar que en Estados Unidos tienen un problema de falta de alternativas, cuando menos pensaría yo debería existir un tercer partido electoralmente competitivo, pero en el Perú tenemos el problema exactamente opuesto. Con 40, 50 o 60 opciones potencialmente en campaña, va a ser imposible para el votante promedio entender qué las diferencia. Eso no abona en favor de la calidad de nuestra democracia, sino que yo me atrevería a decir consigue justamente lo contrario. Por eso es que fue muy lamentable a mi criterio que el Congreso retrocediera con la reforma de las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Yo siempre les comenté que no era un sistema perfecto, pero este sí tenía un efecto reductor de número de partidos que nos hubiese solucionado este problema. Al excluir de la elección las opciones que no hubiesen demostrado tener una representatividad mínima, logrando que vaya gente pues, a votar en sus elecciones primarias. Eso hubiese disminuido el número de partidos, pero sin sacrificar pluralismo, porque la decisión de cuáles se quedarían sería pues, un reflejo anticipado de las preferencias agregadas de los votantes. Es bien irónico ver a congresistas quejándose ahora de este problema cuando antes votaron a favor de eliminar las PASO. Y no es que yo esté haciendo un argumento cerrado en defensa de estas últimas, pero lo que sí les quiero decir es que tener tantas opciones no parece elevar en este caso la calidad de la decisión individual del votante, sino más bien podría estar teniendo el efecto contrario, vale decir, desincentivarlo de elegir o generándole un problema para identificar las diferencias entre las opciones disponibles. Desde una perspectiva sistémica, esto no mejora nuestra democracia, sino que la empeora, salvo mejor parecer de cualquiera de ustedes.
Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo podemos seguir haciendo esto que nos gusta llegar a ustedes cada mañana. Que tengan un buen inicio de semana y ya nos escuchamos mañana. Adiós.